Ingenieros, y con mis compañeros voy a presentar el sistema ESI, que es un sistema de salud y servicios inteligente. Ahora vamos a dar breve una introducción. En esta sección vamos a presentar el sistema ESI, que es una plataforma que optimiza la gestión de atención a médica, que sería tanto digamos, la atención al cliente, medicinas, la gestión de tiempos, y aparte voy a explicar la explicación de un diagrama de casos de uso y dos diagramas de casos de uso de extensión. Continúo. El diagrama de casos de uso es una herramienta que utiliza el cliente para tener mejor relación con las funcionalidades simples del sistema y que podemos identificar cada servicio que necesitamos. Y ahora voy a continuar con los diagramas de casos extendibles. En este diagrama de casos extendibles podemos ver que vemos los actores que serían el sistema seguro, administrador, personal de salud, médico y recepcionista administrativo. Comenzar con el sistema es SMS, que es enviar recordatorios y consultar las citas programadas. La recepcionista que puede registrar al paciente, agendar sus citas y reprogramarlos, cancelar cita y o registrar las nuevas citas. El médico que consulta el historial clínico, la agenda, la consulta de la agenda, emitir receta o lo puede anular la cita. El personal de salud puede validar la receta, consultar al médico y consultar los diagnósticos. El administrador puede gestionar a los médicos, evaluar el rendimiento del médico y generar reportes. Y el sistema de salud valida los seguros del paciente y autorización. Siguiente. En este caso estamos usando usamos el sistema de seguro que valida la seguro del paciente, que puede autorizar su atención, consultar su disponibilidad y también tenemos a la admisionista que registra la cita, la llamada, puede agendar citas, la confirma y buscar al paciente mediante eso. También registra al paciente, reprograma la cita, consultar las citas del día y la hora, verifica su disponibilidad, notifica al cliente mediante SMS, puede cancelar, de confirmación de cancelar, liberar horario y notificarlo. Yo voy a exponer acerca de lo que son el diagrama de clase que nosotros hemos construido, que básicamente el diagrama de clases nos ayuda es uno de los principales componentes de las estructuras UML y que nos permite modelar la estructura estática de nuestro sistema. Este sería el que nosotros hemos realizado por el sistema de sí, donde tenemos las clases principales que van a ser la cita, la atención médica y el paciente. De ahí incluimos clases como el diagnóstico, la interconsulta o el examen, el seguro del paciente, la historia clínica. También tenemos la clase para el horario médico, el médico en sí, el reporte que se genera, la especialidad, el usuario, dependiendo a quién ingresa al sistema, del farmacéutico, notificación y el admisionista, que es principalmente el actor de nuestro sistema. Tenemos distintas relaciones, como por ejemplo las de composición. Una cita siempre va a tener una atención médica y un paciente siempre va a generar una historia clínica. Y unas relaciones de agregación, como son la de horario médico. Un médico no siempre va a tener asignado un horario médico y de cita a médico. Pasamos a lo que es los diagramas de secuencia y comunicación. En el sistema ESI, estos diagramas muestran cómo interactúan el admisionista, el médico y el sistema ESI con la base de datos y el sistema de seguro en cada proceso, como agendar, reprogramar o cancelar una cita. Siguiente, por favor. Pasamos a lo que es el registrar paciente. La administradora introduce el DNI del paciente, el sistema ESI lo busca en la base de datos, si no existe, registra sus datos y genera su historial clínico, confirmando el registro. El diagrama de comunicación muestra lo mismo, pero centrado en cómo el sistema ESI se conecta con el paciente y la base de datos. Siguiente. Pasamos a agendar cita. La administradora solicita una cita. El sistema busca al paciente, consulta disponibilidad médica y valida el seguro con el sistema de seguro. Si es válido, registra la cita y lo confirma. En comunicación se ve claramente esa doble conexión del sistema ESI con la base de datos y el sistema externo de seguros. Siguiente. Tenemos lo que es reprogramar cita. Se busca la cita existente, se verifica su estado y se consulta su nueva disponibilidad con el sistema de seguro. Si hay horario libre, se actualiza la cita y se confirma el cambio. El diagrama de comunicación resalta esas mismas cuatro relaciones numeradas en el orden de ejecución. Siguiente. Pasamos a cancelar cita. Aquí interviene la interfaz de admisión. Busca la cita, verifica si puede cancelarse, solicita la cancelación al servicio de citas y libera el horario médico. En comunicación se ve cómo el sistema de servicio de citas actúa como intermediario entre la interfaz y el horario médico. Siguiente. Tenemos lo que es atender cita. El médico consulta su agenda, selecciona la cita, revisa la historia clínica y registra los síntomas y observaciones. En comunicación se aprecia de qué historia clínica y atención médica dependen ambas del objeto horario médico como punto central. Siguiente. Tenemos también el registro de diagnóstico y receta. El médico registra el diagnóstico, el sistema consulta la historia clínica, guarda el diagnóstico y genera la receta, actualizando toda la base de datos. El diagrama de comunicación muestra el sistema ESI como nodo central, conectando la historia clínica, diagnóstico y base de datos. Siguiente. Tenemos también el solicitar exámenes. El médico se selecciona al paciente, consulta su historial y solicita exámenes. El sistema genera el orden, lo guarda en la base de datos y confirma la solicitud. En comunicación, el sistema ESI es el eje entre la historia clínica, orden de examen y la base de datos. Siguiente.
Finalmente, el médico genera, bueno, tenemos generar interconsulta, el médico genera una interconsulta, el sistema consulta las especialidades, crea la interconsulta, la guardia y confirma. El diagrama de comunicación muestra el sistema ESI conectando especialidad, interconsulta y la base de datos. En conjunto, los diagramas, bueno, estos diagramas representan cómo el sistema ESI coordina cada etapa del proceso de atención médica. Ok, ahora con los diagramas de secuencia y colaboración. No, en lo que es el diagrama de secuencia para derivar pacientes, se muestra cómo en el sistema ESI manejamos también lo que es el historial clínica, referencia, establecimiento y base de datos. El médico selecciona la atención y deriva al paciente. El sistema consulta los establecimientos disponibles, genera la referencia correspondiente y la guarda en una base de datos. Y finalmente actualiza la historia clínica del paciente confirmando la operación. Esto se puede ver dentro de lo que es el diagrama de colaboración para derivar pacientes también. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, en la figura 23 y 24 es, bueno, se trata de lo que es validar receta. Interviene el farmacéutico, el sistema ESI y la base de datos. El farmacéutico introduce el ID de la receta. El sistema la busca en la base de datos y la valida sus datos internamente. Se maneja un bloque alt con dos caminos. Si la receta es válida, se imprime y se actualiza en el registro. Si no, se muestra en un error de validación. Ok. Después, la figura 25 y 26 se puede consultar información médica. Con el personal de salud que se comunica con el sistema ESI y la base de datos. El personal de salud ingresa el DNI del paciente. El sistema busca la información en la base de datos y la procesa internamente, es decir, una autollamada. Y finalmente imprime el estado del paciente. En este caso, eh, ok. Después, gestionar médicos, figura 27 y 28. En este participa el administrador, sistema ESI, especialidad, horario médico y base de datos. Al registrar a un médico, al registrar a un médico, el sistema valida la especialidad, según el resultado, que es un bloque alternativo. Asigna horario y guarda al médico o muestra un error si la especialidad es inválida. Siguiente. Figura 29 y 30. Genera reportes. En este actúa admisionista, sistema ESI, reporte y base de datos. El admisionista solicita un reporte indicando los parámetros. El sistema consulta los datos en la base de datos y los envía al objeto. Reporte para procesarlos. Y finalmente muestra el reporte generado. Figura 31 y 32 se evalúa rendimiento médico. Estructura similar a la anterior, pero esta está orientada a la productividad del sistema ESI. Consulta estadísticas en la base de datos para generar indicadores mediante la clase reporte y muestra la evaluación final. Figura 33 y 34, enviar recordatorio. En este interviene el sistema ESI, sistema de mensajería o SMS, paciente y base de datos. En este caso no hay un actor humano debido a que es un proceso automático. Y el sistema consulta las citas próximas, que obtiene los datos del contacto del paciente, envía el recordatorio al sistema SMS y registra la notificación y confirma el envío. Y bueno, la figura 35 y 36, registrar asistencia. En esta participa el médico, el sistema ESI en general, la cita, la historia clínica y la base de datos. El médico registra las inasistencias, el sistema crea y actualiza la cita, guarda el estado en la base de datos y refleja el cambio en la historia clínica, así confirmando el final de la cita o de la asistencia. Pasamos a lo que es los diagramas de estado. En el sistema, estos diagramas muestran los distintos estados por los que pasa una cita, una historia clínica o una receta dentro del ESI, desde que se registra hasta que se atiende o valida. Pasamos al siguiente, por favor. Tenemos como primer estado el estado de la cita. La cita pasa de programada a confirmada y según sea el caso, se cancela, se reprograma o queda como inasistencia si el paciente no llega. Siguiente, por favor. Pasamos a lo que es estados de la historia clínica. Aquí se ve el ciclo completo, desde que se registra la cita hasta que el paciente es atendido, con posibles derivaciones, exámenes o interconsultas. Siguiente, por favor. Y tenemos también el estado de la receta. La receta se crea, se emite y pasa a validación. Si hay una inconsistencia, se observa y corrige antes de quedar validada. Continuando con los diagramas de estados, luego tenemos el diagrama de lo que es la interconsulta. Tenemos los estados principales como son la de generada, la de derivar a otro establecimiento, la dependiente y agendar atención. Nuestro flujo inicia en una cita que es siendo generada y dependiendo de esto va a ir a los flujos de pendiente o a derivado a otro establecimiento, dependiendo a lo que se asigne por el médico. Luego tenemos el otro diagrama, que es el diagrama de estados de la solicitud de examen de un médico. Primero inicia como un solicitado, se agenda y de esta manera pasa a un estado de programado. Aquí se va a dividir en dos si posiblemente el paciente no asiste, que no se realiza, y si sí asiste, se realiza y el resultado se registra en la base de datos.
Como último diagrama de estado tenemos lo que es el diagrama de estados de atención médica, que este es nuestro principal de nuestro sistema, tiene los estados de pendiente. Primero inicia como pendiente, se inicia la consulta y va a pasar a lo que es una atención. Luego de esto va a recibir un diagnóstico dependiendo de lo que marque el médico y el tratamiento va a ser de distintas maneras. Y va a poder ser acabada como receta o finalizada con receta, con interconsulta o derivación. Ok, ahora vamos a hablar de los diagramas de componentes. Los diagramas de componentes son diagramas estructurales de OML, y estos mismos nos facilitan la definición de una arquitectura modular, es decir, los componentes de un objeto o diseño organizado, que para poder escalarlo y, bueno, ver su funcionamiento. Siguiente, por favor. Ok, en este diagrama de componentes, nosotros podemos ver lo que es la administración, reporte y notificaciones, ¿no? Y bueno, en este agrupamos los componentes ejecutables, que podría ser la interfaz administrativa y un generador de reportes que depende de la librería. Gestión médica, especialidades, evaluación de rendimientos, y todas están conectadas a la tabla, que es la base de datos del sistema de salud, ¿no? Base de datos ESI. Y además incluye un subsistema de SMS externo activado por un servicio de notificaciones. Y bueno, acá se puede ver lo que es bueno, la atención médica y historial clínico. Y bueno, eso sería, bueno, la siguiente, por favor. Ok. Acá se puede ver lo que es los componentes de la gestión de admisión de citas. Esta tiene la interfaz de admisión, como podría ser una interfaz gráfica, etcétera. La gestión de pacientes, en esta también se puede ver lo que es la librería, o sea, esto se llama desde gestión de médicos, especialidades o evaluación de rendimientos, también la gestión de horarios médicos, y todo eso también está conectado a lo que es la tabla de la base de datos, ¿no? También se gestionan las citas y la gestión de seguros. En este diagrama muestra cómo el personal de salud interactúa en sí con el sistema. A través de una interfaz central, el usuario puede consultar los diagnósticos, validar recetas, revisar las indicaciones médicas. Todo esto conecta directamente para leer y actualizar el historial clínico y la base de datos. Siguiente. Ah, uno más. Aquí vemos el módulo de gestiona las órdenes médicas, coordina de forma interna las recetas y los exámenes, con la referencia de las interconsultas. Cada una de estas acciones se almacena la información y en la base de datos, se guarda automáticamente en la base de datos que sería el archivo de historial clínica. Para finalizar con nuestra exposición, voy a exponerles acerca del diagrama de despliegue, que tiene mucho que ver o combina lo que es nuestros diagramas de componentes, y este representa la estructura física de nuestro sistema, mostrando principalmente cómo es que se unen los componentes. Este sería nuestro diagrama de despliegue, donde nosotros tenemos los distintos devices, que son los puntos físicos donde se corre el programa, que van a ser las estaciones según de admisión, para el médico, de administración o para el personal de farmacia. Aquí dentro hay distintos artifacts que son ejecutables. Cada uno de estos módulos van a ser conectados mediante HTTPS por la web a lo que es el servidor, el nodo central, el nodo ESI. Aquí es donde van a estar guardados nuestros principales programas, componentes como son la gestión de las citas de los pacientes y todas las funciones que tienen nuestros usuarios. De ahí vamos a tener una conexión del servidor a lo que es la base de datos ESI mediante SQL, y la base de datos va a tener un programa automático que va a ser un sistema de respaldo. Nuestro servidor también tiene conexiones con sistemas webs externos a lo que son los suyos, como hemos mostrado anteriormente, que sería el sistema para la validación del seguro y el sistema para el envío de recordatorios. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.